¿Te sientes confundido, perdido o vacío? San Agustín también. En el siglo IV, en medio de un mundo en ruinas, su alma inquieta buscaba respuestas. Fue filósofo, retórico y pecador, hasta que Cristo lo encontró. Su historia refleja que solo en la Iglesia, no en ideologías ni placeres, encontramos nuestro propio propósito. Mientras el mundo exalta al hombre, Agustín nos recuerda que somos criaturas hechas para Dios. Hoy, tú también puedes encontrar la verdad. Esta es la historia de un corazón que dejó de huir y descubrió su destino eterno. ¿Estás listo para encontrar el tuyo? Contexto histórico. El siglo IV fue un tiempo de transición, conflicto y revelación. El imperio romano, que había dominado el mundo conocido durante siglos, comenzaba a resquebrajarse. Las persecuciones contra los cristianos cesaron con el Edicto de Milán en el año 313, pero la paz exterior dio paso a una nueva batalla, la del alma y la verdad. El cristianismo, ahora tolerado y luego privilegiado, enfrentaba enemigos más sutiles y peligrosos que las lanzas imperiales, herejías disfrazadas de verdad, filosofías que prometían sabiduría sin cruz y un mundo que comenzaba a adorar al hombre más que a Dios. La Iglesia se encontró navegando entre la gloria de la expansión y el abismo de la confusión doctrinal. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, sedujo emperadores y obispos. El maniqueísmo, con su visión dualista de la existencia, atrajo intelectuales inquietos como el joven Agustín. El donatismo, que exigía una pureza imposible en los ministros de la Iglesia, amenazaban al cuerpo de Cristo. Y más adelante el pelagianismo vendría a negar el pecado original proclamando la autosuficiencia moral del hombre. Todas estas corrientes, distintas en forma pero unidas en fondo, manifestaban una vieja tentación, la de construir una religión sin cruz, sin gracia, sin necesidad de Dios. Al mismo tiempo el paganismo seguía vivo, aunque ya no perseguía abiertamente, influía con una fuerza desde las costumbres, la política y las artes. El culto al placer, al poder y a la razón humana convivía con un cristianismo en proceso de maduración. Muchos se llamaban cristianos, pero vivían como paganos. La corrupción moral y la decadencia familiar no eran extrañas. En el antiguo mundo, como una estatua agrietada, comenzaba a desmoronarse desde dentro. Fue en este contexto donde emergió Agustín, no como un espectador, sino como un protagonista del drama espiritual de sus tiempos. Su conversión, pensamiento y liderazgo no pueden entenderse sin esta tensión entre la ciudad del hombre, orgullosa, autosuficiente, caída, y la ciudad de Dios, humilde, redimida, eterna. Mientras Roma era saqueada en el 410, muchos creyeron que todo había terminado, pero Agustín entendió que el colapso de una civilización no es el fin si la Iglesia permanece en pie. Hoy como entonces enfrentamos nuevas formas de arrianismo, maniqueísmo y pelagianismo, negaciones del orden natural, del pecado original, de la necesidad de la gracia. El siglo IV vive ahora en el siglo XXI y San Agustín sigue siendo un faro. Su tiempo y el nuestro están unidos por la misma batalla espiritual. ¿Adoremos al Dios verdadero o fabricaremos uno a nuestra medida? Vayamos a la vida de San Agustín. Aurelio Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad en Numidia, el norte de África, que hoy pertenece a Argelia. Su familia era de clase media. Su padre, Patricio, era un funcionario del Imperio Romano y pagano. Su madre, Mónica, ahora Santa Mónica, era una cristiana fervorosa cuya fe marcaría profundamente la historia. Desde pequeño, Agustín mostró una inteligencia fuera de lo común. Mónica, viendo su potencial, soñaba con que su hijo no solo fuera un sabio, sino un santo, pero su camino estaría lejos de ser recto. Agustín fue enviado a Maudara y luego a Cartago para formarse en gramática y retórica. Era brillante, pero también rebelde. En su juventud se dejó arrastrar por los placeres mundanos, las fiestas, los debates, los espectáculos y sobre todo el deseo de fama y reconocimiento intelectual. A los 17 años tuvo una concubina con la que vivió durante años sin casarse y tuvo a su hijo, a Deodato, el dado por Dios. Aunque lo amaba profundamente, Agustín no lograba encontrar paz. Buscaba respuestas en la filosofía, en la literatura, en los discursos, pero su alma seguía inquieta. Fue en ese tiempo que cayó en las redes del maniqueísmo, una religión gnóstica que le ofreció una explicación racional del mal. El mundo
sería el campo de batalla entre dos principios eternos, uno de luz y uno de oscuridad. Para un joven brillante como él, hambriento de coherencia, esta doctrina parecía convincente. Pero con el tiempo descubrió que su lógica era hueca y que sus líderes eran incapaces de responder con sabiduría. Aún así, casi durante una década vivió atrapado en esta visión del mundo que lo alejaba del cristianismo de su madre. En el año 383 Agustín viajó a Roma buscando un mejor puesto como maestro de retórica. Ahí encontró decepción. Los estudiantes eran poco disciplinados y las promesas no se cumplían. Poco después fue nombrado profesor en Milán, ciudad clave del imperio y centro intelectual y eclesial. En ese momento su vida empezó a cambiar. En Milán conoció a San Ambrosio, obispo de la ciudad, gran predicador y figura firme de la ortodoxia. Agustín se sintió impresionado no solo por su inteligencia, sino por su serenidad y caridad. Por primera vez vio en él un cristiano verdadero, una autoridad intelectual y espiritual. Las prédicas de Ambrosio lo tocaron. Aunque no era cristiano, su corazón comenzaba a abrirse. Me refiero a San Agustín. Durante ese tiempo Agustín leyó los neoplatónicos cuyas ideas le ayudaron a comprender que la realidad no es una guerra entre dos dioses, sino una creación buena que ha sido herida por el pecado. El mal, comprendió, no es una sustancia, sino una privación del bien. Esta intuición, que luego desarrollaría con profundidad, lo fue separando para la conversión, pero no bastaba para entender, debía rendirse a Cristo. En el año 386, a los 31 años, ocurrió un momento decisivo. En su jardín, mientras luchaba interiormente con su debilidad y sus pasiones, escuchó una voz infantil que repetía: «Toma y lee, toma y lee». San Agustín abrió una copia de la carta de San Pablo que tenía cerca y sus ojos cayeron en Romanos 13:14. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestidos del Señor Jesucristo, no busquen satisfacer los deseos de la carne. En ese instante el velo cayó. Su alma fue traspasada por la gracia. Toda su resistencia se derrumbó. Ya no era un intelectual buscando argumentos, sino un hombre tocado por la misericordia. Fue bautizado por San Ambrosio en la vigilia pascual del año 387, junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Fue un momento de alegría, pero también de prueba. Poco después murió su madre Mónica en Ostia, feliz de ver cumplida su misión. «Hijo», dice Santa Mónica, «hijo, ya no tengo nada que hacer en este mundo», le dijo. Años después también moriría Deodato, lo cual sumió a Agustín en un dolor profundo que ofreció a Dios. Cada pérdida lo purificaba más y no huía ya de la cruz. Regresó a África en el año 388, dejando atrás las ambiciones del mundo. Quería vivir una vida retirada, dedicada a la oración, la reflexión y la enseñanza. Fundó una comunidad monástica en Tagaste, donde vivió con algunos amigos en pobreza voluntaria, oración y estudio. Pero el pueblo de Hipona, al ver su sabiduría y fe, lo forzó literalmente a ser sacerdote en el año 391. 4 años más tarde fue consagrado obispo. Como obispo de Hipona durante más de 3 décadas, Agustín se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la Iglesia. Escribió sin descanso, predicó a diario, formó sacerdotes, defendió la doctrina y pastoreó a su pueblo con celo y ternura. Su vida no fue una contemplación pasiva, sino una lucha intensa contra el error, el pecado y la desesperanza. Él mismo decía: «Para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano». Nunca olvidó que era un pecador redimido. Como obispo de Hipona, Agustín asumió la carga del rebaño con profundo sentido de misión. No se encerró en una torre de marfil, visitaba enfermos, predicaba constantemente, a veces diario, resolvía disputas civiles, formaba clérigos. Su episcopado fue una entrega total, sostenida por la oración y la escritura. El púlpito y el pergamino fueron sus armas. En un mundo dividido por errores doctrinales y tensiones sociales, su palabra era luz y espada. Con su inteligencia afilada y su corazón inflamado por Cristo, Agustín se convirtió en uno de los mayores doctores de la Iglesia. Uno de sus primeros enemigos fue el maniqueísmo, la misma secta que lo había seducido años antes. Ahora, como pastor, desenmascaró su falsedad. Enseñó que la creación era buena, obra de Dios único y todopoderoso.
no el producto de un conflicto entre principios opuestos. El mar, dijo, no es algo creado, sino una ausencia, una herida en la bondad. Esta visión devolvía la dignidad de la materia al cuerpo del mundo, pero siempre subordinados a la gracia. Luego enfrentó al donatismo, una herejía africana que sostenía que los sacramentos solo eran válidos si el ministro era santo. Los donatistas rechazaban el perdón a los que habían flaqueado en persecuciones, dividiendo a la Iglesia. Agustín defendió el verdadero ministro de los sacramentos es Cristo mismo. Su defensa de la unidad eclesial fue firme. No hay salvación fuera del cuerpo de Cristo. La Iglesia no es la congregación de los puros, sino el hospital de los que buscan sanación. Pero su combate más decisivo fue contra el pelagianismo, una doctrina que exaltaba la voluntad humana por encima de la gracia. Según Pelagio, el hombre podía salvarse por sus propias fuerzas sin necesidad de auxilio divino. Esta enseñanza aparentemente moralista escondía una trampa, eliminaba la gratuidad de la salvación y vaciaba la cruz de su poder. Agustín también vuelve a responder con firmeza. El pecado original ha herido profundamente al hombre y solamente la gracia lo puede levantar. Dios nos creó sin nosotros, pero no nos salvará sin nosotros, escribió. El alma no se salva por mérito, sino por la misericordia. Su pensamiento quedó plasmado en obras monumentales, las Confesiones, escritas entre el año 397 y 400, narran su vida en forma de oración, mostrando su alma desnuda ante Dios. No es una autobiografía en el sentido moderno, sino una confesión de gloria a la gracia, con frases como «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», tocó generaciones enteras. Cada página es un espejo para el alma que busca sentido. Pero su obra más vasta y profética fue La ciudad de Dios. Escrita tras el saqueo de Roma en el 410, muchos pensaban que el cristianismo había traído la ruina al imperio. Agustín respondió con una visión de la ciudad dividida en dos ciudades, la terrena, edificada sobre el amor propio hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Esta obra no solo defendía la fe, sino que trazaba una teología de la historia. La Iglesia, peregrina, pero invencible, avanza entre persecuciones y consuelos, sostenida por la esperanza escatológica. Agustín también fue un místico de la Trinidad. En su De Trinitate reflexiona sobre el misterio del Dios uno y trino, comparándolo con la memoria, el entendimiento y la voluntad en el alma humana. Para él, el ser humano era imagen viva de Dios, llamado a entrar en comunión con su Creador. Esta visión no era abstracta, implicaba un modo de vida en gracia, una exigencia transformadora por la caridad. Como pastor defendió la fe con firmeza, pero también con humildad. En sus retractaciones escribió al final de su vida una revisión crítica de sus propias obras, reconociendo errores menores o expresiones poco claras. Esta actitud muestra que para Agustín la verdad estaba por encima de su ego y la salvación de las almas. La fe no es un trofeo, sino un don que se cuida con temor y temblor. En sus últimos años, la amenaza llegó desde el exterior. Los vándalos, un pueblo germánico arriano, invadieron el norte de África en el año 430. Sitiaron Hipona. Agustín, ya anciano y enfermo, se encerró en oración. Durante los 3 meses que duró el asedio, pidió que le leyeran los salmos penitenciales y se preparó para morir. No temía la muerte, pues sabía que su ciudad no era Hipona, sino la Jerusalén celestial. Murió el 28 de agosto del año 430, con 75 años. Sus discípulos protegieron su biblioteca y sus escritos. El legado de Agustín no fue una ciudad fortificada, sino una iglesia iluminada por la doctrina. Su influencia moldeó la Edad Media, inspiró a Santo Tomás de Aquino, influyó en el Concilio de Trento y sigue vivo hoy en el Catecismo. Es doctor de la gracia, padre de la Iglesia Latina, guía para corazones inquietos. San Agustín no fue un teólogo de escritorio. Su pensamiento nació del combate interior, de la lucha entre el deseo y la verdad, entre el orgullo y la gracia. Durante años vivió dividido, arrastrado por pasiones, seducido por falsas doctrinas, atrapado en la arrogancia de su inteligencia. Pero Dios no lo abandonó. Lo siguió como un padre que espera al hijo pródigo. Lo llamó por medio de una madre que lloraba y rezaba, por libros que le sacudían el alma, por un obispo cuya sabiduría iluminaba sin herir, y finalmente lo encontró.
Su conversión no fue solamente moral, sino ontológica. Cambió su forma de ver el mundo, de ver al hombre, de entender el amor. Descubrió que no era dueño de su vida, sino hijo de Dios vivo. Abandonó la autosuficiencia por la dependencia confiada. Entregó su pasado, sus errores, sus heridas y se convirtió en ofrenda. En vez de esconder su pecado, lo expuso para que la gracia lo transformara. De esa herida sanada nació su vocación. Para Agustín la vocación no era una elección entre muchas opciones humanas, sino una llamada de Dios que exige respuesta. No basta con tener sueños, hay que dejarse soñar por Dios. Su vocación fue ser obispo, predicador, teólogo, pastor, pero sobre todo servidor. No pidió cargos ni títulos, los aceptó con temor sabiendo que cargar con la iglesia es cargar con la cruz. No quiero ser salvo sin vosotros, decía a su pueblo. No podía concebir su salvación fuera del cuerpo de Cristo. Su vida muestra cómo la gracia actúa en el tiempo respetando la libertad, pero llamando insistentemente. Dios no le impuso su amor, lo esperó, lo buscó y lo conquistó. Y una vez conquistado, Agustín se volvió conquistador de almas. Sus sermones eran fuego, su oración era llanto, su pensamiento era luz. Entendió que el alma humana, hecha a imagen de Dios, solo encuentra la plenitud de la verdad, no en el placer ni en el poder. Hoy Agustín nos interpela. Su historia no es la de un hombre lejano, sino la de todo joven moderno, porque él vivió lo que muchos hoy padecen: vacío, confusión, ideologías seductoras, rupturas familiares, búsqueda de identidad, heridas afectivas, crisis vocacional. Probó todo lo que el mundo ofrece y descubrió que no basta. El corazón humano, tan grande como el cielo, solo puede ser llenado por Dios. Y como él mismo descubrió, ese Dios no está lejos. Se encuentra en la iglesia, en la escritura, en los sacramentos, en los hermanos. Agustín entendió que sin la iglesia no hay Cristo y sin Cristo no hay redención. Por eso toda su vida gira en torno a la comunión eclesial. Desde su madre Mónica hasta sus hermanos en la fe, desde San Ambrosio hasta los mártires africanos, Agustín vivió en el seno de la comunión de los santos. Esta comunión no es una idea piadosa, es una realidad mística y concreta. Él la experimentó en la oración, en el altar, en la transmisión fiel del Evangelio. Por eso defendió con tanta fuerza la sucesión apostólica, la autoridad de Roma, la tradición viva de la Iglesia. No buscaba innovar, sino custodiar. No quería imponer ideas, sino recibir la verdad revelada. En un mundo que lo llamaba a brillar por sí mismo, Agustín eligió reflejar la luz de Cristo. Y ese reflejo no fue apagado por la muerte. Su pensamiento, lejos de volverse obsoleto, ha resistido los siglos, ha iluminado a grandes teólogos, místicos, santos, concilios, pontífices. Su doctrina de la gracia ha sido baluarte contra todo intento de reducir la fe a esfuerzo humano. Su visión de la historia como un drama entre dos ciudades sigue vigente ante las ideologías que quieren construir el paraíso en la tierra. De hecho, muchas herejías que combatió siguen vivas hoy con otros nombres. El maniqueísmo resurge en el espiritualismo nueva era, que desprecia la materia y niega el pecado. El donatismo se refleja en quienes exigen una iglesia sin mancha humana, olvidando que Cristo la purifica cada día. El pelagianismo revive las filosofías de la autoayuda, del coaching sin cruz, del mérito sin gracia, y la religión del hombre, denunciada implícitamente por Agustín, hoy se viste de secularismo, relativismo, transhumanismo y de ideología de género. Frente a estas corrientes, Agustín sigue siendo una roca. Su testimonio muestra que no hay filosofía ni ideología que pueda responder al grito del corazón humano. Solo Cristo, solo su gracia, solo su iglesia. Agustín no nació santo, tampoco lo fue de inmediato, pero dejó que Dios hiciera la obra. Cooperó, cayó y se levantó. Dudó y creyó. Amó el mal y aprendió a amar bien. Fue hijo, padre, amigo, pecador, obispo y santo. Su vida no fue perfecta, fue redimida, y eso es lo que lo hace tan cercano. Al final de su vida, cuando Hipona estaba rodeada de enemigos, Agustín pidió que le escribieran en las paredes los salmos penitenciales. No quería morir como un obispo ilustre, sino como un pecador perdonado. Con lágrimas en los ojos, esperaba el encuentro con aquel a quien había amado con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas.
Su cuerpo fue enterrado, pero su legado quedó sembrando la historia, no como un monumento muerto, sino como la palabra viva. Hoy cada joven que se siente perdido, cada alma que busca sentido, puede admirar a San Agustín y repetir con él: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sentido de la fe. San Agustín descubrió el verdadero sentido de la fe no en una teoría, sino en una experiencia transformadora. Su historia, como la de muchos jóvenes hoy, estuvo marcada por el deseo de conocer, amar y pertenecer. Pero todos esos anhelos lo condujeron primero a caminos equivocados. Fue solo cuando la gracia lo alcanzó, no por mérito, sino por misericordia, que su vida encontró un propósito definitivo. La fe no lo apartó del mundo, sino que le dio las claves para comprenderlo y transfigurarlo. Desde su conversión en Milán, Agustín entendió que creer no es solo aceptar doctrinas, sino entrar en una relación viva con Cristo desde su iglesia, dentro de su iglesia. Su corazón inquieto había buscado respuestas en muchas filosofías, pero ninguna pudo darle lo que el Evangelio le dio: un Salvador que no exige perfección sino entrega. Para Agustín, la fe fue descanso, luz, camino. No fue una evasión sino un despertar. La iglesia no fue para él un simple marco institucional, sino el lugar donde se vive y se custodia el misterio. A diferencia de las religiones gnósticas o filosóficas que prometen conocimiento elitista, la iglesia le ofreció el pan del pueblo, la escritura, los sacramentos, la comunión de los santos. Ahí encontró su vocación: ser pastor del rebaño de Cristo, transmisor fiel del depósito de la fe, testigo de la gracia de todo lo que puede. Su vocación no nació de un impulso emocional ni de una búsqueda individualista, sino de un llamado eclesial. Lo descubrió dentro del cuerpo de Cristo. Fue la oración de su madre, el bautismo de Ambrosio, la comunidad monástica que fundó, la Grey que lo eligió obispo, la Iglesia Universal que necesitaba su doctrina. Su vida fue respuesta y corresponsabilidad. Dios lo llamó y él dijo sí con toda su vida. Agustín comprendió que el ser humano no se realiza cuando se autodetermina, sino cuando se entrega. La libertad tan exaltada en su tiempo y en el nuestro no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en amar lo que Dios quiere. La fe no es enemiga de la libertad. La libera del capricho, del error, del vacío. Por eso Agustín hablaba de una libertad verdadera, aquella que solo es posible cuando el alma está en gracia. Su batalla contra el pelagianismo fue precisamente una defensa de esta verdad, que sin Dios el hombre está herido, que sin gracia la voluntad se deforma y que sin fe no hay plenitud. Frente al discurso autosuficiente de Pelagio, Agustín respondió con la humildad de corazón redimido: el hombre necesita a Dios no como una muleta, sino como su fundamento. Solo quien se sabe criatura puede ser verdaderamente libre. Esa fe no es ciega ni irracional. Para Agustín, fe y razón caminan juntas. Creer no significa renunciar al pensamiento, sino llevarlo al punto más alto. Comprender para creer, creer para comprender, escribió. La inteligencia humana, cuando es humilde, descubre que la fe no la esclaviza, sino que la eleva. En un mundo donde la razón es divinizada o negada, Agustín nos muestra el equilibrio perfecto: amar a Dios con todo el corazón y también con toda la mente. Su vida fue una confesión permanente de pecado, de amor, de verdad. Nada ocultó su pasado porque entendía que la misericordia se glorifica en lo que sana. Y desde esa herida convertida en gracia nació su deseo de predicar, de enseñar, de servir. El sentido de la fe no fue para él una doctrina aprendida de memoria, sino una respuesta vivida cada día, entre lágrimas y alabanzas. En la ciudad de Dios, Agustín mostró cómo la historia humana es un drama entre dos amores: el amor propio que se eleva hasta despreciar a Dios y el amor a Dios que se humilla hasta despreciar el yo. La fe entonces no es solo personal, es cósmica. Tiene consecuencias sociales, culturales, políticas, no solo para el alma, sino para la civilización. Creer es comprometerse con una visión del mundo que reconoce la soberanía de Dios sobre todo. Su visión de la historia, más tarde inspiraría a Hans Urs von Balthasar, muestra que la Iglesia no es una institución más, sino el escenario donde se desarrolla el drama de la salvación. Cada cristiano es un actor en esa obra.
Cada vocación tiene un papel único. La fe es el guión que permite a cada uno encontrar su lugar. En este sentido, Agustín no fue solo un intelectual o un obispo, fue testigo del drama divino, un hombre que entendió que la historia tiene sentido porque Dios está en el centro. Hoy tantos jóvenes buscan sentido fuera de la fe, fuera de la iglesia, en ideologías, en placeres, en experiencias extremas, en causas efímeras, pero como Agustín descubren que el corazón sigue inquieto, nada lo sacia, solo Dios basta. La fe no es una jaula ni una carga, es el mapa que nos lleva al hogar. San Agustín con su vida nos enseña que creer es encontrar el lugar donde la verdad y el amor se abrazan, y ese lugar es Cristo, su iglesia. Por eso, en la vocación de San Agustín, sacerdote, obispo, doctor, no hay gloria mundana, hay obediencia, hay cruz, hay gracia. Su vida fue una respuesta y su respuesta fue amor. Amor que piensa, que ora, que sirve. Amor que no se encierra en sí mismo, sino que se dona. Su legado es este. La fe católica no es una opción entre muchas, sino el camino donde la criatura descubre al Creador, donde el pecador encuentra el perdón, donde el buscador encuentra sentido. Y todo eso no en soledad, sino en comunidad. Porque solo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, se revela el sentido último de la vida. San Agustín lo vivió. Tú también puedes. Reflexionemos. Hoy en México muchos jóvenes se sienten como Agustín antes de su conversión, vacíos, confundidos, heridos por ideologías que prometen libertad, pero los esclavizan. El relativismo les dice que no hay verdad, la ideología de género borra la identidad, el transhumanismo pretende rediseñar al hombre sin Dios. Todo esto suena moderno, pero no es nuevo. San Agustín enfrentó lo mismo, pero con otros nombres. El maniqueísmo negaba la unidad del ser humano. El pelagianismo negaba la necesidad de la gracia. El donatismo rompía la comunión. Frente a estos errores, él eligió la fe, no como refugio débil, sino como respuesta poderosa. Su vida nos enseña que no hay salvación sin verdad y no hay verdad sin Cristo. En un mundo que adora al yo, Agustín se rindió al tú eterno. Hoy, con su ejemplo, nos invita a dejar de huir y dejar que Dios nos encuentre. Jóvenes, no vivan anestesiados por el mundo, por el ruido del mundo. Como Agustín, despierten su alma y pregunten, ¿para qué estoy yo aquí? No fuiste creado para sobrevivir, sino para amar, para conocer la verdad y para transformar el mundo. La iglesia no es una institución antigua, es tu hogar, es tu familia eterna. Acércate a los sacramentos, participen en su parroquia, busquen dirección espiritual, aprendan la fe, defiéndanla, vívanla. No se conformen con una vida mediocre. San Agustín fue joven, rebelde, brillante, inquieto, y cuando se encontró con Cristo todo cambió. Dios no espera que seas perfecto, espera que seas sincero. Hoy tú también puedes dejar de buscar en la oscuridad. Decide vivir en la luz, decide luchar por tu alma, decide ser parte del pueblo de Dios, porque cuando dices sí a tu vocación, el cielo se abre y tu vida cobra sentido. San Agustín no fue grande porque haya vencido sus pasiones, sino porque dejó que Dios lo venciera con amor. Esa es la clave de la vida cristiana. No se trata de ganar batallas humanas, sino de rendirse a la gracia. Hoy, en medio de la cultura que exalta el ego, tú puedes elegir humildad. Frente a una sociedad que propone caos, tú puedes construir comunión. Frente al vacío, tú puedes vivir plenitud. ¿Dónde está? En la iglesia, la ciudad de Dios, en medio del mundo. Allí cada vocación florece, cada alma encuentra su misión. No camines solo, la verdad existe y tiene rostro, es Jesucristo. Agustín lo descubrió cuando dejó de resistirse. Tú también puedes. No estás condenado al sinsentido, estás llamado a la eternidad, solo tienes que responder. Y cuando lo hagas como Agustín, podrás decir, ahora descanso en ti. Sección apologética. San Agustín vivió en un tiempo de tensiones doctrinales, sociales y existenciales muy parecidos al nuestro. Enfrentó no solo errores teóricos, sino visiones del mundo que querían redefinir al ser humano, la libertad, la verdad, el bien y el destino eterno. Su apologética, por tanto, no fue solo intelectual, fue una defensa del hombre como criatura de Dios y de la Iglesia como madre y maestra. Uno de sus enemigos más sutiles y peligrosos que Agustín combatió fue el pelagianismo.
una doctrina que negaba el pecado original y afirmaba que el hombre podía alcanzar la salvación por sus propias fuerzas. Pelagio, su principal promotor, era un moralista exigente. Predicaba la necesidad de buenas obras, el autocontrol y la virtud, pero sin gracia. En apariencia era cristiano, pero en el fondo su pensamiento reemplazaba la cruz por el esfuerzo humano. Agustín entendió de inmediato el peligro. Si el hombre no necesita de la gracia, entonces Cristo murió en vano. Si la voluntad humana puede alcanzar la perfección por sí misma, la redención es innecesaria. Este error atacaba el corazón del Evangelio, por eso describió numerosas obras contra Pelagio y sus seguidores, entre ellas De Spiritu et Litera, Natura et Gracia y contra Duas Epistolas Pelagianorum. En ellas defendió con claridad que el hombre, tras el pecado original, nace herido. Su libertad está debilitada, su deseo desordenado, su alma inclinada al error. Solo la gracia puede restaurar esa imagen. Para Agustín, la gracia no es solo ayuda, es transformación interior. No es maquillaje moral, sino recreación del alma. El hombre no coopera con Dios desde una neutralidad indiferente, coopera porque ha sido tocado, iluminado, movido desde dentro. Esta teología marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. A diferencia de los moralismos antiguos o modernos, Agustín no exaltó la fuerza del yo, sino la potencia del amor que lo precede todo. En este punto, su redacción también presentó una novedad en la historia cristiana. Las confesiones no son un tratado frío, sino una oración ardiente. Es el primer gran ejemplo de autobiografía espiritual en la historia. Con un estilo profundamente íntimo, emocional y filosófico, Agustín se dirige a Dios en segunda persona. Tú estabas dentro de mí más de lo que yo estaba dentro de mí. Más alto que lo más alto mío. En lugar de exponer verdades desde afuera, las narra desde su experiencia interior, haciendo que cada doctrina esté encarnada en alma vivida. Esta novedad en su estilo no fue solo estética, fue pastoral. Acercó la teología al alma y el alma a la verdad. No solo hablaba desde la cima de una torre, sino desde la herida sanada. Esto es lo que hace Agustín, no solo un teólogo, sino un maestro del corazón. En un mundo donde tantos jóvenes viven encerrados en sí mismos, sus libros abren la puerta a una fe que toca, transforma y libera. Hoy el pelagianismo revive bajo otras máscaras. Ya no se proclama desde los púlpitos, sino desde discursos motivacionales, en aulas universitarias, desde redes sociales. Se les llama empoderamiento, autorrealización, libertad sin límites. Es el ser humano secular que cree que el hombre puede salvarse a sí mismo con ciencia, psicología, tecnología o disciplina. Es el relativismo moral el que dice que no hay pecado ni verdad universal, solo percepciones subjetivas. Es el transhumanismo que promete rediseñar al hombre biológicamente, eliminando el sufrimiento, incluso la muerte. Pero Agustín ya respondió a todos ellos. El corazón del hombre, escribió, está herido no solo por el mal externo, sino por el desorden interno. No basta cambiar las condiciones sociales o el cuerpo biológico, se necesita conversión. ¿Y qué es el pecado sino un desorden del amor?, preguntaba. La raíz de todo mal no está fuera, sino dentro, cuando se ama más la criatura que al Creador, más el yo que a Dios, más lo inmediato que lo eterno. Esta visión cristiana del hombre, como ser caído, pero redimible, es profundamente realista. No niega la grandeza humana, pero la ubica en su lugar. Agustín no desprecia la libertad, la libera de su ilusión. Para él la voluntad no es omnipotente, puede elegir el bien solo cuando está sanada por la gracia. Esta visión es una medicina contra los extremos de nuestro tiempo. Ni pesimismo existencial, ni optimismo ingenuo. La fe católica, enseñó Agustín, es esperanza lúcida. Y esta esperanza no es un consuelo pasivo. La gracia no nos hace autómatas, nos hace colaboradores. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, escribió. Esta frase condensa la verdadera antropología cristiana. El hombre es libre, pero su libertad es fruto del amor primero de Dios. Y ese amor se comunica en lo concreto, en la iglesia, en los sacramentos, en la comunión de los santos. Contra el pelagianismo de ayer y de hoy, Agustín proclamó que fuera de la iglesia no hay gracia plena. No lo dijo con dureza, sino con certeza. Solo el cuerpo de Cristo, la iglesia una, santa, católica y apostólica, la gracia fluye como río de vida.
El bautismo no es un símbolo, sino un nuevo nacimiento. La Eucaristía no es solo un rito, sino comunión con el Salvador. El magisterio no es una imposición, sino una brújula segura. Hoy, muchos buscan espiritualidad sin religión, Jesús sin iglesia, fe sin dogma. Pero Agustín nos recuerda que eso no es posible. La verdad necesita un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Él no se convirtió al cristianismo en abstracto, sino a la fe católica en su totalidad. Reconoció la autoridad de Roma, obedeció a los concilios, se integró a su sucesión apostólica. Su experiencia es la de quien descubre que la iglesia no es obstáculo, sino camino. Hoy vivimos una época marcada por la confusión. Las ideologías no solo niegan verdades, sino que deforman la visión del hombre. El relativismo moral proclama que todo es válido, que no hay bien ni mal objetivos. La ideología de género afirma la identidad humana es fluida, voluntaria, desarraigada del cuerpo y de la biología. El transhumanismo sueña con superar los límites humanos mediante la tecnología, como si el cuerpo fuera una máquina defectuosa que debe mejorarse. El globalismo secular, por su parte, pretende una unidad planetaria que excluye a Dios, borrando las identidades culturales, espirituales y patrióticas. Frente a este panorama, San Agustín sigue siendo un centinela de la verdad. Su pensamiento no es una reliquia, sino un mapa. Él comprendió que el error no solo se combate con argumentos, sino con santidad. Su propia vida es prueba de que Dios puede transformar incluso las mentes más rebeldes en instrumentos de luz. Su doctrina sobre la gracia, el pecado, la redención, el alma, la iglesia y la historia es una defensa completa del hombre como criatura amada por Dios, no como producto de sí mismo. En su obra La ciudad de Dios, Agustín mostró que todas las culturas, todos los imperios, todos los proyectos humanos que ignoran a Dios terminan en ruina, no porque Dios los destruya, sino porque al excluir a su creador, el hombre se autodestruye. La historia enseñó, no es una línea de progreso sin fin, sino un drama entre la soberbia del hombre y la humanidad del Redentor, la humildad del Redentor. Por eso, mientras el mundo construye ciudades terrenas ricas, fuertes, digitales, el cristiano debe permanecer a la ciudad de Dios, invisible, humilde y eterna. Para Agustín, el corazón humano está hecho para la verdad. No puede vivir en la mentira sin desintegrarse. Y la verdad no es una idea, es una persona, Jesucristo. En un mundo saturado de eslóganes, algoritmos, narrativas cambiantes, Agustín invita a la contemplación. Su amor por la escritura y su profundidad en la oración muestran que solo quienes se arrodillan ante Dios pueden entender al hombre. Por eso su vida fue una continua búsqueda, no de sensaciones sino de sentido. Frente a la ideología de género que negaba la naturaleza del cuerpo como don, Agustín enseña que el cuerpo no es una cárcel ni un error, sino parte del plan de Dios. Para él está el cuerpo, para él cuerpo, alma forman una unidad sagrada. Nuestra identidad no la inventamos, la recibimos. El hombre no se construye, se descubre. La libertad no consiste en rechazar los límites, sino en amar la verdad. Hoy más que nunca los jóvenes necesitan esta claridad. No somos lo que sentimos, sino lo que somos ante Dios. Frente al transhumanismo que busca erradicar el sufrimiento con técnicas artificiales, Agustín enseña que el dolor tiene sentido redentor. Él no negó el sufrimiento, lo abrazó. En sus últimos días, mientras Hipona era sitiada, no pidió consuelo humano, sino los salmos penitenciales. Sabía que la victoria no era evitar la cruz, sino perseverar con ella hasta el fin. En su espiritualidad, el sufrimiento no es un fallo del sistema, sino una vía de unión con Cristo crucificado. Frente al globalismo anticristiano, que intenta borrar las raíces espirituales de los pueblos, Agustín proclamó la catolicidad de la Iglesia como comunión de pueblos redimidos, no como homogeneidad impuesta. La unidad no nace de la anulación, sino de la comunión. La Iglesia es universal, sí, pero no impersonal. Acoge a cada cultura, cada lengua, cada historia y las eleva. Agustín amó su tierra africana, sus raíces, su diócesis de Hipona, y desde allí sirvió a toda la Iglesia. Su modelo es clave para resistir el pensamiento único y el totalitarismo ideológico. El cristianismo que propone Agustín no es una religión moralista ni una espiritualidad líquida. Es un camino de conversión real, de crecimiento, de comunión. En su obra se ve con claridad la necesidad de la Iglesia como madre, del magisterio como guía,
de los sacramentos como medicina y de la comunidad de los santos como compañía. Contra la cultura de la autoayuda y la religión a la carta, Agustín nos recuerda que no nos salvamos solos ni en nuestros términos. Solo la Iglesia custodia íntegramente la gracia que Cristo confió a sus apóstoles. También defendió con fuerza la sucesión apostólica, especialmente en su debate contra los donatistas. Para él no era posible romper la comunión con los obispos legítimos sin romper la comunión con Cristo. La verdad no es reinventada por cada generación, sino recibida, custodiada y transmitida. Por eso su famosa frase, Roma ha hablado, la causa está concluida. No fue una muestra de centralismo, sino de amor a la unidad visible. En un mundo donde cada uno quiere ser su propia iglesia, Agustín enseña que la autoridad es protección, no opresión. Y finalmente, contra el nihilismo que amenaza con vaciar todo sentido, la vida, el amor, el sufrimiento, la muerte, Agustín proclama que cada acto humano, cada pensamiento, cada lágrima, cada oración tiene peso eterno. Ama y haz lo que quieras, escribió, no para justificar el relativismo, sino para mostrar que el amor verdadero purifica toda acción. Cuando el corazón está unido a Dios, incluso lo cotidiano se vuelve santo, y cuando se aleja de Él, incluso lo brillante se vuelve vacío. Su apologética no es agresiva, sino firme. No impone, propone, no grita, ilumina. No desprecia al que se equivoca, lo busca con paciencia. Hoy muchos jóvenes se sienten perdidos no por maldad, sino por heridas. San Agustín, ese santo de los buscadores, de los heridos, de los que dudan. Su vida es una invitación a mirar hacia arriba y dejar de justificarse, a confiar en la gracia. Por eso si hoy te preguntas, ¿quién eres? ¿Para qué vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? Escucha la voz de San Agustín. No te dice que te inventes a ti mismo, sino que te descubras en el amor eterno de Dios. No te ofrece fórmulas, sino comunión. No te da ideologías, sino verdad. No te promete una vida fácil, sino una vida con propósito. Y en un mundo que cambia cada segundo, eso, la verdad, la gracia y la iglesia, permanece. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga y la Virgen de Guadalupe te acompañe.